¿Qué tal? Bienvenidos a La Dichosa Palabra, este programa que intenta dar respuesta a las interrogantes que ustedes nos envían respecto a palabras, a temas culturales. Si tienen incluso algún problema ahí de pareja, platíquenoslo. No le vamos a dar respuesta, pero usted se va a sentir muy expresado. Quiero saludar a todos los que ahora nos escuchan también del otro lado del Río Bravo, porque acabamos de inaugurar nuestra señal internacional en Canal 22. Y bueno, que se autopresenten mis compañeros. Sí, yo creo que es muy pertinente, sobre todo porque no nos conoce todavía el público de Canal México 22 Internacional. Estamos muy contentos de finalmente entrar en contacto con ellos. Y bueno, yo para que me vayan conociendo, les digo que la gente dice que yo soy un pesimista, pero se equivocan, porque me atengo a lo que dijo alguna vez Leonard Cohen, un músico y poeta estadounidense, que alguna vez dijo, yo no soy un pesimista. Un pesimista es alguien que siempre cree que está a punto de llover y yo ya me siento francamente empapado. En todo caso, soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Yo soy Germán Ortega, paisanos. Aquí, pues al principio del programa solemos hacer referencia a alguna frase o a algo, alguna cita. Y pues ahora, como también es Día de las Madres y normalmente nos preguntan mucho acerca de cosas contemporáneas, en homenaje a las madres recuerdo dos anécdotas simpáticas, importantes. Una de ellas es que la gran Cornelia, la hija de Escipión el africano, en determinada ocasión, cuando ella, el rey de Egipto, Ptolomeo VII, después de morir su esposo, Sempronio Graco, le propuso matrimonio y ella, a pesar de que era el rey de Egipto, ella dijo, no, muchas gracias, quiero primero que nada educar a mis hijos. Y entonces, en determinada ocasión, unos días después, en una reunión, una señora le presumía las joyas que tenía y le dijo, pues tú te propuso matrimonio el rey de Egipto, pero pues eres una mujer que no tienes muchos recursos, a ver qué joyas tienes. Y entonces ella le mostró a sus 3 hijos y le dijo, he aquí mis joyas. Hay otra anécdota de Federico el Grande, Federico II de Prusia, cuando lo acababan de nombrar justamente monarca de Prusia. En ese momento su madre fue la primera que llegó a felicitarlo y le dijo, Vuestra Majestad. Y le dijo Federico a su madre, mamá, tú siempre sígueme llamando hijo, que ese título me honra más que el título real. Buenas noches, ¿cómo les va? Cada mañana al despertarme siento un placer supremo, el placer de ser Salvador Dalí. El próximo martes 11 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de este genial pintor español, al que se dedica todo este año. Así pues, el 2004 será también el año Dalí, y si tienen oportunidad, les aconsejo que no se pierdan el conocer y acercarse más a este excéntrico y poco común personaje. Por ejemplo, para nuestros paisanos ahora de Estados Unidos, sé que en Nueva York va a haber varias exposiciones y bueno, pues estén al tanto porque creo que sí va a haber bastantes acontecimientos dedicados a Eugenio Salvador Dalí. Porque como decía Mecano en su famosa canción, dedicada a él precisamente, andamos muy justos de genios. Así que aunque esta noche no podemos traerle aquí al estudio a Dalí, sí quiero recordarle de esta forma e invitarles a todos a que se acerquen a conocer más de esta genial figura. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, vamos ahora a invitarlos a que nos escriban la dichosa palabra @22mxtv, ahí viene también la LADA, está al pie de la pantalla, para que nos consulten. Este es un consultorio televisivo muy... ustedes califiquen. El ingeniero Rogelio Resillas, para comenzar pues con nuestras preguntas. Dice, ¿cuál es el sentido de la expresión quedar tablas en el ajedrez? ¿De dónde viene esa expresión de quedar tablas? Y que luego se utiliza pues, en otras ocasiones. Se usa, Así ¿no? es, Para y en muchas otros veces. juegos también, En incluso. otros juegos. Se utiliza en ajedrez y yo me imagino que ha de venir de una expresión latina que se decía facer tablas, que era como terminar bien, que los dos estaban, bueno, que todo el mundo se quedaba como satisfecho y contento. Y en ajedrez significa empatar, porque en realidad es que no hay vencedor, no hay vencido, y se puede dar por diferentes circunstancias en ajedrez.
Yo no he jugado mucho al ajedrez, pero sé que, por ejemplo, cuando en determinado momento no hay posibilidad de hacer más movimientos porque uno está totalmente o con muy pocas fichas o porque está bloqueado por el contrario, y aún así su rey no está en posición de jaque, pues se dice que el rey está ahogado, entonces en realidad ya no tiene posibilidad de seguir el juego y pues se quedan en tablas. No hay vencedor, pero tampoco hay vencido. También se puede llegar a un acuerdo mutuo entre las dos personas que estén jugando al ajedrez de que en determinado momento digan, pues hasta aquí. También se puede dar cuando se han repetido movimientos varias veces y no se avanza, no se come ninguna ficha y después no sé si son de 50 movimientos que lo tienen establecido en el manual, ya se puede dar por hecho que quedaron tablas. Y pues en el lenguaje común, fuera del ajedrez, significa eso, pues quedamos a tablas, quedamos como... Quedamos empatados, quedamos igual. No, yo creo que también a lo mejor el ajedrez, digamos, se desarrolla todo en un tablero, que nosotros le decimos en español tablero, pero que antiguamente también se llamaba tablas. Tablas, incluso los juegos en España en la Edad Media, en don Alfonso X el Sabio, se llamaban juegos de tablas, digo, lo que hoy llamamos juegos de mesa, ¿no? Sobre un... Que uno quedaba con su tabla y el otro con la suya. No, porque realmente el plural era un solo tablero, se le llamaba plural, o sea, las tablas, incluso se llamaban juegos de tablas, que quiere decir que era una sola tabla, pero se le llamaba en plural tablas. Entonces, probablemente ahorita que tú decías, bueno, quedaron en las tablas, no quedaron tablas, pues a lo mejor venga de ahí, ¿no? Reforzando lo que dices tú, Germán, sí, por supuesto tiene que ver con el tablero, con las tablas en las que se juegan el ajedrez y que eran propiedad de la casa. Es decir, ¿qué significa quedar tablas? Que quien ha ganado es la casa, quien ha ganado es la mesa. Es decir, no ha ganado ninguno de los participantes en un juego, sino ha ganado, como diríamos modernamente en muchos juegos de mesa, el banco. Eso es lo que significa, que ninguno de los participantes, sí, la banca. La banca gana como en... Las como tablas quedan en la casa. Aquí quien ganan son las tablas, por eso queda uno tablas, porque ganan las tablas, gana el tablero, no gana ninguno de los participantes. Sí. Incluso hay una... la representación más famosa de Jesucristo es cuando él quedó tablas, ¿no? Por ahí dicen eso también. Lourdes Sánchez pregunta cuál es el significado de impasse, de la palabra impasse, que se escribe con doble S. Que se escribe con doble S y E y que generalmente pronunciamos como impas. Este es un Viene del galicismo. francés, ¿no? Sí, es un galicismo y es un galicismo además con etimología muy sencillita. Privativo, pas, es el verbo pasar en francés, impasse en francés, impasse lo hemos castellanizado como, digamos, como un galicismo que hemos adoptado en español y que figura en el diccionario. Y que de la se puede RAE. sustituir, ¿no? Tenemos, digamos, una forma que a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero si se quiere evitar el galicismo se puede utilizar como punto muerto. Sí, impasse literalmente en francés, de hecho su primera acepción es un callejón sin salida, lo que los franceses llaman un cul de sac, es decir, que es muy bonito, es un culo de bolso literalmente, es decir, es el fondo de la bolsa en donde ya no se puede pasar. La segunda acepción, que es la que usamos en español, es la metafórica, es decir, es lo que dice Laura, es un Quedar punto estancado. muerto, ya está uno estancado, ya no puede avanzar, ya no puede salir y viene simplemente de no poder pasar, es un galicismo. Sí, Ahora, pero es más metafórica la de cul-de-sac, ¿no? Esa es muy bonita. Sí, Germán. Ahora, yo creo que también a veces se utiliza erróneamente la palabra impas en español, no sé si en España también, como, y es erróneo, como compás de espera. ¿No? Dice, esto fue un impas, ¿no? Cuando de repente, digamos, todo se quedó quieto y se dice fue un impas. ¿No? Sí, quizás se hace porque, bueno, justo cuando estás en un compás de espera, pues no avanzas, quizás por eso Quedas se como comete el atorado, error, como así es. estancado, claro. Pero realmente Pero un compás de espera, sigues. Digamos que No el es sentido algo más que de quedas impasse es atorado, ¿no? más bien porque no puedes, no porque no sepas ni porque no encuentres cómo, Claro. sino porque automáticamente hay algo que te obstaculiza. Claro, que no puedes seguir, estás atascado, ¿no? Sí, así es. Te obstaculiza. Nancy Pérez pregunta la etimología de funeral. De funeral. ¿Cómo nos hemos puesto? Bueno. De un impasse a un funeral. De un impasse a un Ahí funeral, tampoco puedes ¿verdad? avanzar ya nada. No. Es un impasse eterno. Este, ya. Bueno, Ese es el final. realmente, la palabra funeral, por supuesto, existe en latín. Existe en latín, funeralis, ¿no? Funeralis. Y por supuesto, la palabra fúnebre, la palabra funesto, tienen exactamente la misma raíz. Y ¿Cuál también es opuesto a funesto? Hay ¿Eh? una palabra opuesta a funesto. ¿Cuál es?
lo que no es funesto, Lo que no es funesto es Feliz. como feliz, ¿no? como feliz. Pues es feliz, ¿no? Ah, Un sí. hecho feliz. Un hecho feliz o un hecho funesto, ¿no? Ahora, la raíz de funesto, fúnebre, funeral, es funus, curiosamente. Y que por supuesto, les digo, ya en latín se utilizaba funeral, funus, fúnebre, etcétera, y era exactamente lo mismo que decimos nosotros, ¿no? Lo que tiene que ver con las pompas fúnebres, con toda la ceremonia Otra etimología. de llevar al muerto y toda la ceremonia, digamos, alrededor de la muerte de un ser, ¿no? De un ser humano. Pero la etimología es muy curiosa porque la palabra funus, originalmente funis, tiene que ver con cuerda, o sea, la etimología más antigua tiene que ver con cuerda. Incluso todavía en latín, funiculus es cuerda, es hilo, es soga. De ahí, por cierto, en el italiano moderno, funicular, la famosa canción Funiculi, Funicula, ¿no? Del funicular, el funicular que es un, digamos, es un carrito que se mueve jalándose a través de una cuerda que está colgando. Pero lo interesante de que la raíz de funeral sea funus, fúnebre, es que se refiere a que la cuerda que nos conecta con el otro mundo, es decir, el sentido religioso, simbólico. O sea, el funeral era en el momento que tú te conectabas con la cuerda Que y es los posterior a la romanos... muerte, hay que decir que el funeral no se produce hasta después del entierro. Claro, que te mueres y en el momento que te mueres, como quien dice, te tiran del cielo, que es el sentido incluso entre los mayas y echan los una cuerda, mesoamericanos, digamos. y te echan una cuerda, No, pues hay que estar exactamente, fuerte, entonces, y al tú morir. te agarras, como quien dice, de la cuerda, que es un sentido chamánico, muy primitivo de ascensión al cielo, ¿no? Y que, de hecho, en el Corán también hay una referencia a este mismo sentido de la cuerda como el vínculo entre los mundos, de la cuerda que conecta a los mundos, y que Mahoma hace, por cierto, una referencia un poco sarcástica y dice, bueno, aquellos de ustedes pues que no estén dentro de la religión que yo estoy digamos enseñando, dice, a ver cómo le van a hacer para subir al cielo, ¿no? ¿Cómo van a tender una cuerda para subir al cielo? Porque la cuerda del cielo, lógicamente, no la puede uno amarrar de ningún lado, sino tiene que tirártela, digamos, Del la cielo. divinidad, Bueno. tiene que para que tú te subas, ¿no? A mí me diste mucha Voy a- tranquilidad porque yo en ese deporte de subir la cuerda cuando era niño era muy torpe, entonces seguro voy a vivir muchos años. O te vas a ir al infierno. Y bueno, de hecho, Bueno, hay vamos muchas raíces. Vamos a los libros. Vamos a Sí, libros. perdón. Correcto, sí. Es que, bueno, Bueno, los libros que tenemos esta noche para ustedes son La última noche del tigre, de Cristina Pacheco, que es una cortesía de Editorial Océano. El siglo XX, de Marcelo Birmacher. Este es del Fondo de Cultura, de su colección A través del espejo. También tenemos La evangelización de Mesoamérica, de este magnífico historiador mexicano que es Antonio Rubial García. Viene hasta con foto y toda la cosa atrás para que lo conozcan. El maestro Rubial. Esta es de Conaculta. Y la revista El Huevo, que hemos regalado siempre aquí, pero que yo siempre he tenido la duda, aquí lo bueno es que tenemos a su director, de por qué le pusieron ese atrevido nombre a esta revista. es una inspiración nocturna que nos dio Leda. Estaba yo dormido, de pronto se me apareció Leda y me dijo, ponle el huevo. No, no es cierto. Porque el huevo es una revista, ya aprovechando para hacer el comercial, que anticipa lo que va a venir más que reseñe lo que ya pasó. Entonces, bueno, pues precisamente como el huevo es una semilla, como del huevo surgen cosas, Sí. bueno, pues entonces le pusimos el huevo y ahora aparece Carlos Loret de Mola en su portada, en un número dedicado al poder, y no solo al poder político, sino al poder dentro de muchos ámbitos, al poder también en las relaciones de pareja, al poder, digamos, que se ejerce cotidianamente, en fin, un número dedicado al poder con Carlos Loret de Mola en la portada de la revista El Huevo en esta edición de junio. Yo aquí sigo diciendo tonterías, ¿verdad? No. Es más- Sí. ¿no? Vamos ¿Ya a, no? a decir cuál es la dichosa palabra de esta noche. Para que Nosotros se saquen ofrecemos una definición y ustedes tienen que atinarle o saber a cuál es la dichosa palabra. A ver, Laura, tú te la sabes. ¿Cuál es la definición? Creo que es algo así como, ¿cómo se les llama a los profesores que están examinando a quien quiere pasar su examen profesional? Ese es el nombre de estos profesores, ese es el nombre que estamos buscando hoy.
y que tendrán prioridad para llevarse los libros que estamos regalando esta noche. De hecho, nos pusimos casi como esos profesores para darles esos libros. Tuvimos ahí un pequeño problemilla al irnos a corte, pero dentro de poco podremos escuchar a Pedro Armendáriz con su respuesta. También les teníamos que dar otra vez la definición de la dichosa palabra que estamos buscando hoy. Recuerden que estamos buscando el nombre del maestro que examina a quien aspira a un título profesional. El que lo sepa, llámenos, escríbanos y podrán llevarse alguno de los libros que estamos regalando esta noche. Y creo que ahora nos vamos a ir con el diccionario visual antes de seguir con nuestras preguntas y le salimos a preguntar a la gente, o más bien a una persona que trabaja en una relojería, que quiera un perno. ¿Tiene usted un perno? El perno es lo que une al extensible con el reloj, ¿sí? Esto es un perno. Ya lo Pues saben. yo tengo 2 pernos, fíjate. ¿Tienes ¿Dos dos relojes? Pues tengo un perno acá y tengo otro perno acá. Son 2 Pues es que pernos. son dos, ¿no? Por cada Ya correa. tienes la parejita, Ya ¿no? tengo la parejita, sí. Y se quieren mucho. Hay Siempre una están cosa muy que es Todos el- los relojes llevan perno, ¿no? Es imposible no Claro, tenerlo. claro. Oye, ¿y por qué será entonces la sinonimia con derecho de pernada? Porque el derecho de pernada, que era la cuestión de, digamos, Claro, claro. de gozar de los favores de la esposa de un siervo por Sí, parte en del el momento patrón, que se casaba- ¿por qué tiene que ver con, por qué tiene esa etimología con perno? ¿Quieres llamar a la dichosa palabra? Exacto. ahí te Permítanme, pones ahorita perra. voy a llamar a la dichosa palabra. Por No, favor. oye, pero además no todos los relojes tienen perno, casi todos, pero hay relojes, digo, no se han visto estos relojes, ya haciendo el gol de plano, que sacó Swatch hace unos años, que son una tira de tela sobre la que va fijada con una cosa de plástico, un reloj que es casi como un reloj de bolsillo, que solo se fija en, Y esta que no rueda de tiene plástico, perno. ese reloj no tiene No perno, tendría por ejemplo. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a esta señora que amablemente nos contestó a la pregunta. Y a continuación vamos a resolver la duda que tenía Sonia Bermejo, que nos preguntaba que por qué son ejemplares las novelas de Miguel de Cervantes. Porque son ejemplares. Porque se Vamos a llaman novelas ejemplificar. ejemplares, supongo. Bueno, ¿Qué son las novelas ejemplares? él les ¿Se llama puso, Cervantes hace una serie de novelas cortas, que les llama novelas ejemplares, donde habla de, bueno, que son novelas de entretenimiento. Él dice, no tienen ni pies ni cabeza, es decir, no se compromete a que sean novelas muy bien hechas, según el propio prólogo en las novelas ejemplares, pero dice, algo tienen en el fondo para que la gente las siga leyendo. Y son ejemplares porque dice, de cualquier manera, aun cuando están hechas para divertir, siempre va a sacar a alguien un provecho de ellas, ¿no? Ahora, allí una cuestión muy interesante que platica Luis Rosales, un crítico, es que las novelas ejemplares son en realidad la transición hacia una literatura moderna, porque ya no tratan de peripecias que sean muy relevantes en sí mismas, de aventuras épicas, donde de hecho, se haya le cosas considera así, el ¿no? primer novelista español que escribió en Él castellano, dice, ¿no? él Bueno, dice, se dice. soy el primero en novelar en castellano, en el sentido de que, bueno, ya había una serie de traducciones del Decamerón, del Novelino, de otras novelas breves. Y lo dice en el prólogo, pero ¿no? En el lo prólogo dice en el mismo, prólogo, ¿no? De la lo dice en el prólogo. presentación de las novelas. Pero yo soy el primero en novelar. Ciertamente esa cuestión se le reconoce. Un poco más adelante, Lope de Vega escribe sus novelas a Marcia Leonarda, que son por el estilo. Pero bueno, lo que decía es que dice Cervantes que se trata de novelas en las que lo que cuenta no es que la anécdota sea importante, sino el hecho de que están bien escritas. Entonces, en ese sentido, Modesto. Luis Rosales habla de que hay una novela moderna
en esas novelas ejemplares. Hay una edición muy buena, yo parece que vendo sepan cuántos, pero hay una edición muy buena de sepan cuántos, Es que te con das un cuenta. prólogo, un comentario del doctor Sergio Fernández, que es magnífico. Entonces, la que yo recomendaría. de las ¿no? novelas Yo quisiera hacer una provocación puntillosa. ¿No son demasiado breves las novelas ejemplares para ser consideradas novelas como tales? ¿No Pero son creo más que es bien... parte del entretenimiento, ¿no? No, vaya, pero es que... El término. Sí, el Son término. como cuentos, Desgraciadamente dices en tú. español no tenemos un término para lo que los franceses llaman nouvelle o los ingleses novela, que es la novela corta. Entonces, en sentido estricto son novelas cortas, las Sí, novelas en ejemplares. sentido ¿no? estricto son novelas cortas. Incluso es de las primeras veces que se usa el término de novelatore en vez del término de fabulatore. Es decir, son pequeñas fábulas. Es como tú lo dices, corresponde al nouvelle en francés. ¿sí? Ahora, son novelas de cuántas Y que serán, además de son cin- como de 12 40 o 14. páginas. Sí, son como 12 o o 14, 14, bueno, dependiendo Rinconete de- y Cortadillo y el licenciado Vidriera. La y todo eso. gitanilla. La gitanilla. Ahora, yo especulando un poco por el tamaño, si mal no recuerdo, por ahí alguien decía que primero uno de los cuentos, como quien dice, que está dentro del Quijote, un editor lo publicó independientemente antes en 1608 por ahí, o sea, antes de la publicación de las novelas ejemplares, y parece ser que tuvo mucho éxito, o sea, que alguien Se la robó. se robó, como quien ¿Pero dice, con un su pedacito. permiso Con el o? permiso de Cervantes, digamos, se sacó uno de los cuentos que está intercalado en el Quijote, y que tuvo tanto éxito que entonces a Cervantes se le ocurrió, por lo tanto, hacer, digamos, un compendio como de cuentitos chicos y que le llamó las Que novelas además eso fue ejemplares. posterior a la publicación del Quijote, es decir, el Quijote fue a principios del siglo XVII, esto no se publica hasta 1613, cuando otra vez Cervantes empieza a tener problemas económicos, porque el Quijote tuvo mucho éxito de público, por así decirlo, pero no fue acompañado de un éxito económico. Claro. Entonces, Y la- de alguna manera se recuperó un poco con estas novelas ejemplares otra vez. Por eso Y la la- especulación de que probablemente sí tenía Las una novelas razón ejemplares económica. tuvieron mucho éxito inmediatamente y se exactamente. tradujeron. Ahora, hay esta cuestión que tú dices de que hay novelas adentro del Quijote. Llegan a una posada y alguien cuenta una Un cuento, historia. exacto. Hernán Lara Zavala ha escrito un libro que se llama Las novelas del Dentro Quijote. del Quijote. Pero también hay la tradición de las pequeñas obras cortas, Claro. desde el Decamerón y que viene por imitación de los No, italianos. Claro, de Y que hecho, además- una de esas obras es la de Mateo Bandello, que se llama justamente también Ejemplar, y que también es como de cuentos chiquitos, así como el de Cameron, ¿no? No, y que además no será un caso aislado en la historia de la literatura. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a Francia unos 150 años después, René y Atala de Chateaubriand están extraídas del genio del cristianismo. Es decir, eran capitulitos del Claro, genio del claro, cristianismo que Chateaubriand decide publicar además de Independiente, manera ¿no? independiente y que, bueno, después salen incluso de la redacción final del genio del cristianismo, pero eran parte de ello, ¿no? Es decir, este afán editorial como de sacarle mucho jugo a Mucho una jugo obra a- por pedacitos no fue un hecho aislado en ese Claro, caso. está muy ¿no? interesante, es como el caso de la música, ¿no? Cuántos músicos que de repente un movimiento, pues lo sacan y luego después hacen una obra completa de ese movimiento o de esa melodía, ¿no? Ejemplificamos bastante bien, ¿no? Exacto. Hay muchos ejemplos. María Guadalupe Álvarez nos pregunta que de dónde viene y qué significa la expresión no hay quinto malo. No hay Ole. quinto malo. Pues eso es. No hay quinto malo, eso pues eso. dice mi mujer, que es la que sabe de toros, porque yo no entiendo nada de toros, pero si es me hago una muchas frase. bolas, ustedes me corrigen. Sí. Extraída O de le la llamamos a tu mujer, tauromaquia. ¿te dice el celular? Sí, le llamamos por teléfono. me Del parece muy lenguaje bien de y la que nos tauromaquia, corrige del claro. lenguaje A ver. de la tauromaquia. A ver. Antes, digamos, antes del siglo XX, lo que solía hacerse es que en una corrida de toros, bueno, ya ven que normalmente es el mismo ganadero el que pone todos los toros, se solía reservar el mejor toro para el quinto lugar, ya ven que en toda corrida de toros hay 6, pero solía dejar el mejor toro para el quinto lugar para que la gente, digamos, se animara, si los toros anteriores no habían sido muy buenos, y incluso subieran tanto los ánimos que se quedaran al sexto toro, para que la gente se quedara hasta el final en la corrida del toro. Entonces, por eso se decía, no hay quinto malo, porque era imposible que el quinto toro fuera malo. El quinto toro siempre era buenísimo porque era el que tenía la responsabilidad, ¿Por qué no lo hacían hasta el sexto y así se quedaran? porque si no ya se les iba la gente desde Ya, antes. sí, porque si el primer toro había estado malo, el segundo malo, el tercero malo, Ya tanto pues aguante, ya, ¿no? el Ya sexto sabían
que el no te quinto no aguantaba. era malo, entonces sí Ya se no te quedan al aguantaba. sexto, aunque fuera infame el sexto Y toro. que ahora ya sería imposible porque lo hacen por sorteo. Por supuesto, eso viene de un torero que se llamaba Matt Santini, que se enojó mucho porque él tenía un rival acérrimo, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios toro? del siglo XX, otro rival, otro torero, que se llamaba Guerrita, Rafael Guerra Guerrita, y Guerrita le daba mucha guerrita a Matt Santini porque él decía que siempre le daban los mejores toros a Guerrita. Es decir, a Guerrita frecuentemente le tocaba el quinto toro. Entonces, a partir de esto, él propuso, y se aceptó, digamos, como una convención taurina, que los toros se echen por sorteo. Por eso ya ahora sí puede haber quinto malo en una corrida de toros, pero en aquellas épocas, antes del siglo XX, nunca había quinto malo Pero en una corrida pero de la toros. frase sigue usándose y de una manera supersticiosa, aunque se sepa que se supone se supone porque algunos dicen pues, que a lo mejor también hay mano negra, ¿no? En el sorteo, pues de cualquier manera todo el mundo en los toros dice no hay quinto malo y se esperan al quinto por una tradición. ¿no? Pero sí hay quintos malos, me imagino, Claro. si Yo los ha llegado a ver. me sé otra opción, no sé si es verídica porque esta me la creo un poco menos, pero bueno, la voy a contar por si acaso. No sé si aquí en México se usa, pero a los quintos también se les llama los reclutas, a la gente que va a hacer el servicio militar. Entonces, cuando el servicio militar no era voluntario, sino que tenías que ir a fuerza, y había tanta gente, había tantos jóvenes para hacer el servicio militar que había un sorteo para ver quiénes de todos los jóvenes entre tal y tal año pues, se libraban de hacer el servicio militar entonces. Entonces decían que para evitar que hubiera favoritismos en cuanto a la clase alta y las compraventas de los lugares en el ejército que hacía la gente rica para no ir al ejército, lo que hacían era dividir el censo, digamos, las listas de los censos de los municipios en grupos de 5 y el quinto era el que tenía que ir siempre al servicio militar. Entonces, cuando decían que no había quinto malo era porque no hay nunca un recluta malo, es decir, todos son bien recibidos en el ejército y a todos se les podría entrenar y a todos podrían ir a la guerra. Entonces, Ay, qué esa bueno. yo he oído, pero pues me creo más la de los toros, sinceramente. Está simpática. Incluso pero, hay la pues, acepción de quinto como el que no ha tenido una iniciación sexual, Exacto, como también, virginidad. también. Es así que el público la responda y que nos mande un email, ¿no? Ahora, no hay si quinto hay un malo. quinto También malo. No podría sé si ser haya quinto malo. Que si alguien te regala un quinto, una moneda de 5 Vamos a la- centavos, pues nunca puede ser malo, ¿no? No hay Creo ningún que sí. quinto malo que te puedan dar. Pues vamos a la especial. Pues hoy vamos a regalar nada más para las dos personas que nos llamen en primer lugar 2 suscripciones a la revista Ixtus. Entonces, nada más a las 2 primeras personas que nos llamen o nos escriban con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué año y entre qué año y qué año Yucatán se separó del territorio nacional y fue una república independiente? Es decir, ¿en qué momento Yucatán se separó del resto de México y fue independiente? Anímense, llamen y bueno, pues a los 2 primeros recibirán una suscripción gratuita a la revista Ixtus. No sé si tenemos tiempo para más o nos vamos A la entrevista. con, ya. Con Pedro Armendáriz con nos Pedro vamos. Armendáriz. Recuerden que le habíamos preguntado anteriormente a Pedro Armendáriz que si para un actor es importante tener una gran cultura. A ver qué nos dije esta vez, sí. Yo creo que es importantísimo, pero casi no hay actores que tengamos cultura. Todos somos bastante ignorantes y sobre todo pedantes. Mis compañeros me van a matar, pero es la verdad. Raúl, ¿me oyes? No, está bien, gracias. Raúl, perdón, se me olvidó lo de las aclaraciones del programa anterior. ¿Qué hacemos? Diciéndole a Morrocoy Concho. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra y bueno, antes de
regresar a nuestras llamadas. Los exhorto nuevamente a que nos sigan llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas, a que nos manden correos electrónicos a la dichosa palabra @22mx.tv, y luego algunos que son casi nuestra fe de ratas, que a veces somos un poco, con algunas admoniciones que nos hace nuestro respetable público. Adán Galindo de Veracruz dice que en Cuba a los autobuses se llaman guagua, de lo que hablaban ustedes porque yo no estaba aquí en el pasado programa, como de formación de vagoneta en inglés, es decir, de wagon. Muy bien. Luego, el profesor Ricardo Infante nos precisa que Francisco Saravia, el aviador, murió intentando volar de Washington a la Ciudad de México y que su avión cayó en el Potomac, no, como habíamos dicho, de Nueva York, y de regreso de Nueva York había sido este accidente. Luego, César Jacques de Hermosillo, Sonora, dice que de acuerdo con un profesor que tuvo, originario de los Países Bajos, la palabra yankee deriva de los nombres Ian y Kees, de los que son nombres holandeses. Kees sería un diminutivo de Cornelius, y este era uno de los nombres de su profesor, del profesor que tuvo César Jacques, nuestro televidente. Ian Kees es una forma en que se llamaba a los originarios de los Países Bajos, no solo a los de Holanda, quizás de manera despectiva. Y finalmente, Humberto Ugalde de Monterrey, Nuevo León, dice que lo que el viento a Juárez es una frase que nace en Veracruz y que corresponde a un hecho histórico, que allá por 1914, cuando los estadounidenses invadieron México, llegaron por el puerto de Veracruz y en la plaza de bomberos había una estatua de Juárez y en la parte inferior había unas águilas, y cuando comenzaron los cañonazos solo le dieron a las águilas y no a la estatua de Juárez. Bueno, esta es una hipótesis, digamos, como de las muchas que yo he oído sobre la frase lo que el viento a Juárez, ¿no? Sí, además los norteamericanos no llegan cuando hay estatuas de Juárez, ¿sí? Es decir, Juárez ya es posterior a la invasión norteamericana, pero pues está muy bien tener una nueva hipótesis. En todo caso, las estatuas de Juárez siempre son incólumes en todas las anécdotas, ¿no? O sea, nunca nadie les hace nada. Pero bueno, en todo caso, también me da mucho gusto presentarles nuestra acostumbrada ya sección de modismos, porque hoy vienen modismos venezolanos, y como mi familia es de por allá, como mi abuelo era venezolano, bueno, pues varios los conozco. Nos dice Felipe Huerta de Venezuela que en Venezuela a la sandía le dicen patilla, al plátano le dicen cambur, ojo, al plátano tabasco, no al plátano macho. Curiosamente, el plátano macho es el que es más socorrido por aquellos lares. A la papaya lechosa, a los frijoles caraotas, que es muy bonito además. ¿Ustedes saben por qué le dicen caraotas? Porque tienen caroteno, como las zanahorias. Es decir, la palabra carrot en inglés y la palabra caraota en venezolano tienen el mismo origen, que es caroteno, que es un componente que tienen de manera muy importante los frijoles y las zanahorias. Y también nos manda un dicho que a mí me gusta mucho, que es cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo. ¿Ustedes saben qué significa? Cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo. Bueno, eso en Venezuela es como decir el burro hablando de orejas. Es decir, un cachicamo es una especie de armadillo, digamos, que hay en Venezuela, y un morrocoy es una tortuga que sí tiene concha. Entonces, cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo, pues claro que morrocoy es conchudo. Y yo creo que les gustan mucho a los venezolanos los cachicamos y los morrocoys, porque hay otro célebre dicho venezolano que también incluye a estos dos animales, que es ni morrocoy sube palo, ni cachicamo se afeita. Esto se dice para referirse a algo que es completamente imposible. Es decir, imagínense ustedes a una tortuga que esté subiendo a un palo, pues estaría imposibilitada, o a un armadillo que estuviera afeitándose, pues eso también sería imposible. Entonces, cuando alguien le quiere decir a uno en Venezuela, lo que dices es absurdo, no tiene ningún sentido, etcétera, le dicen a uno, ni morrocoy sube palo, ni cachicamo se afeita. Pero yo espero que lo que sí tenga sentido y no sea imposible es que ahora, además que se ha ampliado nuestro público, ahora que tenemos la señal de Canal 22 México Internacional, bueno, pues no solo quienes viven en México, sino nuestros paisanos allende las fronteras, pues nos mandan también modismos de por allá. A mí se me antoja mucho escuchar. Puede ser muy divertido, ¿no? Hombre, las creaciones de los Spanglish, hay cosas maravillosas. muy interesante, Entonces, por favor, mándenos a nuestro correo electrónico, a la dichosa palabra @22mx.tv, sus modismos de cualquier lugar del que sean originarios. Y muchas gracias, bueno, a Felipe Huerta de Venezuela por habernos mandado estos modismos. Dicho lo cual, nos vamos con las siguientes llamadas. Juan Carlos Flores nos pide, mejor dicho, que hablemos sobre Henry Miller. Sobre Henry Miller. Ah, caray. Casi nada. Hay que hablarle a Bueno, Anaïs Nin. Sí, hay que hablarle a Anaïs Nin, Anaïs Nin, una famosa amiga de Henry Miller. Que le escribió páginas. Páginas, ¿no? hay una correspondencia padrísima de Henry Miller y de Anaïs Nin, y otra padrísima también entre Lawrence Dorrell, el del Cuarteto de Alejandría, y Henry Miller. Bueno, Henry Miller, a mí me parece, personalmente, un escritor
muy simpático, pero no solamente como escritor, sino como persona. Se me hace uno de los grandes Atrevidos. hombres del siglo XX, realmente uno de los grandes hombres del siglo XX, un hombre verdaderamente libre, si es que hay una palabra para calificarlo. Henry Miller fue un neoyorquino, él nació en Brooklyn y pues tuvo una formación realmente, digamos, escolar muy precaria. Si mal no recuerdo, pues por ahí de los 12, 11 años, se salió de la escuela y se dedicó a trabajar. Más bien le expulsaron, Ya ¿no? viajaron. Lo rebeldillo que era. Era rebeldillo No, ya pero desde entonces. después de eso sí regresó a la escuela, Sí. incluso llegó a la universidad, de la cual se salió a los 2 meses A los de haber 2 meses ingresado. de haber ingresado, Pues, ¿para claro. qué regresó? Pues, Ya, ¿para qué? Si Se ya ponía no mejor tenía- afuera. No tenía la vocación por ese espíritu que él tenía. Y bueno, Henry Miller básicamente se volvió famosísimo por una novela primero que se llamó Trópico de Cáncer, que fue muy, muy leída, tuvo un gran impacto en la primera mitad del siglo XX, a fines de la primera mitad del siglo XX, y después pues Henry Miller se convirtió en la década de los 50 y en la década de los 60, pues prácticamente en una especie como de gurú, como de guía, aunque parezca raro, como de guía espiritual, como de un filósofo que no tenía la seriedad, que no tenía las características típicas de un filósofo o de un gran intelectual. Sin embargo, fue muy respetado, fue muy querido por muchísimas gentes, por muchísimos hombres. No, y se hacían peregrinajes para ir a ver a Exactamente, Henry Miller, para ¿no? ir a verlo, y los comentarios que él tenía de la vida y del barbaridad. mundo al final de su vida en las décadas de los 70, pues eran muy apreciados. Ahora, Henry Miller, les digo, básicamente vivió los primeros años de su vida en Estados Unidos, se casó muy joven, después como a los 31, 32 años se volvió a casar y después se fue a París, y en París vivió una vida realmente muy, muy difícil, o sea, una vida con mucho sufrimiento No, pedía económico, pedía limosna, una vida terrible, o sea, humanamente tuvo que vivir cosas espantosas. Pero lo interesante de la novela de Miller, no de las novelas de Miller, porque Pero eso le escribió dio muchas, mucha inspiración, Claro, ¿no? pero- Esa vida, Bueno, Trópico de precisamente. Cáncer es una novela sobre que sus sufra, años. sobre, sufra, pues. bueno, de hecho casi podemos decir que casi toda su novelística es realmente autobiográfica, o sea, él casi habla Se dice de que es el cómo le escritor fue. de las prostitutas, de los locos, de los Exactamente. pobres. Bueno, es que es ustedes decir, saben cómo empezó a escribir Henry Y fue, Miller. bueno, claro, fue un escándalo primero la novela ahorita a la que nos referíamos, Sexus, Plexus, Nexus, después las siguientes novelas que hizo que se llamaron la crucifixión Rosa, ¿no? Todas estas novelas, y porque tenían un realismo, una descripción de la vida erótica y de la vida Pero se sensual. le acusó mucho de brutal, machismo, ¿no? Las Brutal. feministas creo que lo... No, No sé no, si lo aborrecían, pero sí le criticaron que como él, no sé si defendía, pero de alguna manera sí describía mucho lo que era digamos, la dominación masculina. Bueno, yo Pues creo ahí que se era echó- un hombre muy enamorado del descubrimiento del cuerpo, de lo sensorial, de lo ¿A ti te gusta? corporal, ¿no? ¿Te gusta Miller? A mí me gusta Miller, y me gusta esa manera, yo creo que también desde un punto de vista de la historia de la literatura, la manera de escribir, creo que, bueno, por supuesto, A mí no inspirado me en veas, a mí no me Joyce, gusta Henry Miller. inspirado en Joyce, inspirado en muchos otros, tiene una manera completamente desenfadada de escribir sus novelas, pues prácticamente casi no parecen novelas, porque son puros pedazos, ¿no? Hay mucha introspección, hay mucha reflexión interna, tiene muchas cosas que tienen que ver con, pues, digamos, con el surrealismo y con la vida que vivió, pero a pesar de que sus novelas plantean normalmente una vida como muy sórdida, sin embargo, él siempre es simpático, siempre es positivo, o sea, siempre sientes no digamos, un mal sabor al final de la novela, sino al contrario, sientes una gran vitalidad. Es un hombre que pasó una vida muy difícil, pero que como que nos quiere decir, Pero a la pesar de la vida disfrutó, que ¿no? tuve, Con mucha pasión. exactamente, a pesar de que tuve una vida terrible, nada me destruyó, nada me destruye, estoy mucho más allá de eso. Ahora, es ¿no? cierto que desde el inicio había una pasión por lo sórdido en Henry Miller. Ustedes saben que el primer ejercicio de novela que hizo él, lo hizo cuando él era empleado de Western Union, un nombre que seguramente ahora nuestro nuevo auditorio de Allende, del Río Bravo, les resultará muy familiar. Esta empresa de, digamos, giros bancarios y envíos telegráficos. Sí, claro, famosísima. Famosísima. Él era empleado de Western Union y, bueno, le gustaba escribir, y su jefe en Western Union le dijo, oiga, ¿por qué no se escribe una novela sobre la vida de los empleados de Western Union? Esperando, pues, una cosa, digamos, edificante y panfletaria que sirviera Que incitara para y hacer, motivara. por supuesto. A mandar Y dinero. Henry Miller escribió un texto que se llama Clipped Wings, que es una novela absolutamente sórdida sobre
6 personajes que trabajan en Western Union, que hacen envíos de dinero y de documentos por todos los Estados Unidos y que tienen unas vidas absolutamente miserables, irreprobables y sórdidas. Entonces, Claro, porque sí, le encantaba escandalizar, justamente. esta pasión por lo sórdido de Henry Miller, digamos, es constante, ¿no? Y después ya de viejo, el Henry Miller que vivía en Big Sur, este pueblo al que se hacían peregrinajes para En irlo a ver, California, francamente, en terminó California. viviendo en California. También, digamos, tenía como esta puesta en escena de yo soy como el amo de lo sórdido, ¿no? Sí, sí le gustaba mucho ese universo. Pero un poco para escandalizar, Sí. porque al final él ya era tenía dinero y le iba muy bien, ¿no? Sí, no, de hecho murió en Pacific Palisades, un suburbio muy elegante Muy de Los elegante Ángeles. de Los Ángeles, claro. Y le encantaba California, precisamente. Su última obra, una de sus últimas obras era Big Sur y Hieronymus Bosch también, que es muy interesante. Que vamos al libro. Llamó a libros, perdón, yo iba a llamada, perdón, no me di mucha cuenta, pero nos vamos rápidamente a libros. Tenemos libros que añadimos a la canasta de la dichosa palabra. Les recuerdo que la dichosa palabra es cómo se les llama a los examinadores que, bueno, pues toman el examen a las personas que aspiran a un título profesional, y quienes, bueno, pues acierten a esta dichosa palabra tendrán preferencia para llevarse los siguientes títulos. De Enrique Bonavides Mateos, por una cortesía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, El Patriarca José y su tiempo. Por una cortesía del Parnaso, dentro de esta colección de obras maestras del John Paul Getty Museum, un museo precisamente muy importante de la ciudad de Los Ángeles, un libro sobre pinturas del John Paul Getty Museum, por una cortesía de la librería El Parnaso, y por una cortesía de sí misma, la revista de escritura, una revista literaria independiente. Tenemos aquí un número con una gran monografía sobre la generación del 50 y sus alrededores, la revista de escritura que estamos regalando también esta noche aquí en La Dichosa Palabra. Y vámonos rápidamente con más llamadas. Nos llama Angelina Alvarado y nos pregunta el origen, dice, esta está larga, el origen y el significado de los nombres de los 5 continentes. Sácatela. Intentamos hacerla corta. Podríamos empezar planteándonos cuántos continentes hay, porque sí hay una especie de discusión de si incluimos la Antártida como continente o no. Es decir, están los 5 continentes: América, Oceanía, África, Asia y Europa. Bueno, y si Oceanía se llama Oceanía es otra discusión, ¿no? O si Europa es un continente o una península de Asia. Vayamos por partes. Casi todos los nombres de los continentes tienen un origen mitológico, es decir, Europa, por ejemplo, era una diosa de la que se enamoró Zeus, y para poder estar con ella lo que hizo fue transformarse en toro, la raptó y se la llevó a la isla de Creta, en la que luego tuvo con ella 3 hijos. Por ejemplo, creo que era Minos, de ahí nació, creo que el Minotauro, creo que fue su nieto. Eso es lo de Minos, eso es lo de Minos. Eso es lo de Minos. Y luego la abandonó, es decir, Zeus se encaprichó de ella, pero pues luego la Ahora, dejó pero la abandonada. raíz, una cosa interesante es que la raíz de Europa. Tiene que ver con la tierra, ¿no? Porque yo he oído que en griego, por ejemplo, está Europos, que significa lo que se desliza, lo que digamos, se desliza así como vasto, y entonces eso determinó luego que se aplicara esta palabra a una extensión grande, a vasto, a extendido. Y podría decirse que entonces Europa lo que era, digamos, como palabra, podría ser región de tierra extensa, una O que tierra muy también, extendida. lo que pasa es que también, como tú dices, en efecto, EU se refería a vastedad, a amplitud, por la luna, porque a la que se llamaba EU era la luna. O sea, la luna era la que tenía un vagabundeo amplio, ¿no? Y entonces por eso era la diosa luna. Incluso Europa era uno de los nombres de Hera, de la diosa Hera. Entonces por eso se cree que a lo mejor... De hecho, al principio solo se le denominó así a la parte continental de Grecia, es decir, para separar lo que era la Grecia continental de lo que era el Peloponeso y todas las islas de alrededor, a eso se le llamó Europa. Luego, pues sí fue un poco más dificultoso el poder definir hasta qué terreno por el este iba a llegar Europa, porque bueno, pues por el oeste y tenía nomás el vamos mar. en Europa. Y nada más vamos en Nada más. Europa. O sea, claro, Hay otra hipótesis de Europa que yo conozco, que ¿Vas es a que fuera un echar otra vocablo hipótesis de de origen, no, tan chiquita, pero que es que fuera un vocablo de origen acadio y que eur significara meterse, Meterse, y que por eso donde se fuera mete la el sol. región del sol poniente. Esa es otra de las hipótesis del nombre de Europa. sí, porque Vamos con Erebus, América, que es más... Erebus en más semítico quiere decir también meterse. Eurebus quería decir meterse. Sí. Bueno, pues
Creo que vamos a tener que dejar las demás para después del corte. Si quieres, después del Sí, corte. ya este se llama La Dichosa Palabra Continental, este programa, y vamos rápidamente en lo que seguimos en él con una entrevista. Platicamos, salimos a la calle a preguntarle al licenciado José Ignacio Gómez Aguado, director general de Socios y Asociados, qué es el rating y cómo se mide, y de paso que nos mande mucho. Vamos a ver qué nos dijo. El rating es la medición que se tiene para probar la eficiencia de los medios electrónicos, o sea, radio y televisión. En los dos casos se trata de ver qué porcentaje de todos los aparatos que existen en el área está sintonizado con ese canal o con esa estación de radio. La manera de hacerlo es muy sencilla. Se hacen entrevistas en recorridos aleatorios que permiten dar una muestra que después se pueda proyectar al total del área que se esté estudiando. O en el caso de televisiones se colocan lo que llaman meters o medidores que dicen exactamente qué canales se sintonizaron, qué días, a qué horas, por cuánto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues continuamos en este asunto de los continentes, pero antes queremos recordar, porque no ha llegado el ganador a la suscripción de la revista Ixtus, la pregunta para sacarse esta suscripción. ¿Entre qué año y qué año Yucatán se separó del territorio nacional y fue una república independiente? ¿En qué años fue Yucatán independiente? Bien. Háblenos, por favor. Laura, nos estabas platicando ya acabamos de... con Europa, Ya acabamos con América, Europa, vamos por a ver aquello con de América, para ir variar. para Ya vamos a casa. acabar con ella también. América, como deben saber, fue pisada por el primer europeo en 1492. Se dice que antes vino un inglés en el 1001 llamado Erickson, pero hasta lo que sabemos o lo que la historia nos viene diciendo es que fue Cristóbal Colón en 1492, pero el primero en darse cuenta de que esto no eran las Indias occidentales, como pensaba Colón, fue un italiano. Sí, ¿no? Que dijeron, no, aquí nosotros no somos. No, fue Américo Vespucci, un italiano que dijo, no, pues iba mandando sus cartas a Lisboa, sobre todo, y ahí era donde él iba relatando que esto no podía ser las Indias occidentales y que habían descubierto un nuevo continente. Esta carta llegó a manos de un monje en Francia y él fue el que en el prólogo de estas cartas publicadas, y debido a la difusión que tenían pues toda la literatura escrita en aquel momento a través de los monjes, pues fue él el que le dio el nombre de Américo, porque era la tierra de América, América, la tierra de Américo, pues creo que fue en el año 1507 o algo así. ¿Pero qué no fue un cartógrafo? Era cartógrafo este Él era monje. cartógrafo el monje, ¿no? Sí, era alemán, no me acuerdo cómo se llama. Valdemüller. Eso. Valdemüller se llamaba. Y él fue el que difundió toda esta teoría, e incluso Colón, antes de morir, ya sabía de que le habían puesto en honor nombre. a Américo. Digo, él se quedó con Colombia, que pues tampoco le fue mal, pero digamos No, que... pero el continente, pues sí, el continente... Ahora, también es bonito ver de dónde viene el nombre de Américo Vespucci. De Américo Vespucci. Que es que, digamos, Américo viene de una palabra de palabra en antiguo alemán que es Amalrich, que significa el rey de los amalos o de los ámalos. El rey de los ámalos, los ámalos eran de Rich, exacto. Los ámalos eran una familia goda del siglo VI, una familia muy poderosa y muy trabajadora. Y la palabra ámalo viene a su vez de amal, otra palabra antigua germánica que significa trabajar. Entonces, finalmente, por toda esa historia etimológica, nosotros somos los trabajadores, porque vivimos en América, que es el continente del rey de los trabajadores. Ahora, bueno, ya que lo dices, Gutiérrez Tibón dice que el nombre de Américo viene de una fusión de Amalarico, no de Amalarico, de Amalarico, y de Aimerico, ¿no?
Aimérico, que era otro nombre gótico. Es como Aymerito. Es Aimérico, y que Aymerito, los güey. dos, Aimérico y Amalarico, se convirtió en italiano en Américo, ¿no? Y que el otro nombre, no, Aimérico, es casa, o sea, la casa del rey. O sea, que de alguna manera vivimos en un continente que se llama la Bueno, casa y del yo rey. tiene ahí un sentido poco, con el este, Heim defendiendo- alemán y el Home Jaime, inglés. exactamente. Y yo ahí un poco defendiendo lo mío, tengo que decir que Américo Vespucio luego se nacionalizó español. Es decir, él murió siendo español de nacionalidad porque finalmente los reyes católicos le terminaron financiando o dando ahí su dinero para sus expediciones. Hizo 4 viajes y bueno, pues finalmente Oye, ¿y fue- Asia? ¿No nos vas a Asia decir fue Asia? una diosa ¿Sabes por qué también. se nacionalizó? Porque tenía 2 amigos que comenzaron a hacer las etimologías germanas de su nombre y entonces dijo, no, yo mejor me nacionalizo español y entonces fue por eso. Sí. En un Oye, programa en bueno, esa época que era se llamaba... florentino, además. La fermosa La palabra. fermosa palabra. Oye, bueno, y ya que Parola. hiciste, Parola. Parola. Laura, ya que hiciste esa referencia, ese rodeo de respecto a los descubridores de América, hay un libro interesantísimo que yo recomiendo mucho de un inglés, Menzies, justamente que habla con muchísima información de algo que se dice desde hace mucho tiempo, y es que los chinos llegaron a América en 1421. Ah, pero no dijeron nada. 1421. No, y que los mapas Sí de dijeron, Colón, pero estaba en sí China. dijeron que los mapas de Colón se inspiró Colón, o sea, se basó Colón precisamente para su viaje en mapas chinos. No, y sabes que Muy ahora que le está yendo interesante, también muy a ¿Pero los qué les chinos, hicieron nos que se conviene regresaron así reivindicarnos rápido? chinos. Sí, hay que reivindicar Sí, esa somos raíz. chinos, de hecho. Por eso tenemos A ese ver, vamos con superávit. Ok, Asia, ya no, me voy. crecimiento. No, no, no. Oceanía también No, tiene que ver Asia. con descubrimientos. Asia, Asia tiene que ver Asia, con Asia. otra diosa, se le representa encima de un elefante con un cuerno de la abundancia en una mano y un escorpión en la otra. Algunos testimonios dicen que viene de la palabra Asu, que me estaba diciendo Germán que era la primera lengua semítica, De El acadio. Mesopotamia, de Acadio. todo el cercano oriente, que se extendió en todo el y que cercano tiene oriente. que ver con donde nace... ¿cómo? Donde nace La el sol. Tierra del Nace Sol el naciente, Asia, y la Tierra del Sol poniente, Europa, y las dos de origen acadio, ¿no? Exactamente, Asu y Perdón, la diosa que estoy describiendo no es de Asia, es de África. La Ah, que sí, tiene que la ver con el del cuerno de la escorpión, abundancia. sí, Sí, sí. Esa es como perdón, Asia-África. Perdón. Esa viene de Áfrique en griego Bueno, y y que no tiene que ver dijiste con que la tierra Asia, sin frío. que Asia también al principio no era más que la costa pequeñita De Libia. No. Era no, una de pro- Asia. era una provincia Era romana, de ¿no? De Lidia, ¿no? De Lidia, de pero Lidia, que de nada Lidia, más lo perdón. dijo, Yo creo que creo fue que decía Herodoto Lidia. o no Como sé en el quién siglo lo- II sí. o III fueron los primeros que empezaron a llamar Asia, antes de Cristo, ¿no? Ah, 2 o 3. una franja muy Asia, muy era una chiquita. pequeñita costa del Egeo nada más. ¿Cómo Ahora ha cre- sí, la ¿Cómo ha diosa. crecido, África. verdad? Así sí, o sea, después ya ¿Cómo ha todo lo que crecido? iba para Los allá. chinos otra vez, era ya Asia, ves, ¿no? los chinos están ahí bien duros. A ver, ¿qué África sí es la que está encima de un elefante con un escorpión y con un cuerno de la abundancia en un lado, y viene de África, que significaba sin frío, era la tierra calurosa, porque bueno, pues todo el mundo sabe que tiene un clima muy muy bueno. Y Oceanía, para terminar rápido, está la tiene que gente. ver con océano, porque es la tierra a la que Magallanes llegó y que está en medio del Océano Pacífico, de la que creo que solamente emerge un 6%. Digamos que está Australia, Nueva Zelanda y... ¿qué era? Islillas por ahí. Islillas, Y ¿no? muchas Tasmania. islas. Bueno, yo nomás para decir, yo sabía que la etimología decía de sin frica, era una etimología que los romanos encontraron, pero que la verdad es que el continente ya se llamaba en esa zona de Túnez De la tierra de Ifriquilla, y que era un término Que la respuesta- bereber muy antiguo. Ahora, Bueno, ya si consideran la Antártida ver, continente que y la ya si respuesta- Australia Ahorita la respuesta es el verdadero continente y no de la- Oceanía, ¿eh? ese ya es otro programa. Bueno, a ver, la respuesta de nuestra dichosa palabra para que se saquen los libros era sinodal. Sinodal es esta persona precisamente que está calificando en los exámenes profesionales, ¿no? No ha llegado todavía la respuesta de... Pero pueden escribirnos toda pero la pueden semana. escribirnos para sacarse la suscripción a Ixtus de cuándo, entre qué años fue independiente Yucatán. La hermana república. La hermana república de Yucatán fue cuando fue verdaderamente una hermana república. Bueno, recuerden, nos tenemos que despedir. Recuerden, muchas gracias al público primero aquí. Aplaudimos a nuestro todo el público. público, por favor, que se ven tan entusiastas y divertidos. Tenemos hasta una niña ahí, ¿verdad? Saluda. Pero la traen a fuerza. Los invitamos a que nos escriban, los invitamos a que nos visiten.
También, por supuesto, háblenos por teléfono, como siempre, y De recuerden... 9 a 10 nada más los sábados. De 9 a 10 los sábados. Estamos, por supuesto, también vamos a celebrar el Día de las Madres el lunes. Recuerden lo importante de la madre. Recuerden que el pobre de Adán cayó porque no tuvo madre. Soy Germán Ortega. Sí, Y por recuerden supuesto. vernos también, si no pudieron acompañarnos hoy sábado, los miércoles alrededor de las 12 estaremos por ahí saliendo, ahora sí que en diferido. Y muchos recuerdos a todas las madres, Por supuesto, muchas Muchos recuerdos, felicidades. muchas felicidades. Y bienvenidos a todos los que nos acompañaron desde el otro lado de la frontera. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Adiós.